Bueno, pues buenas noches, hermanos, qué bendición nuevamente. Y mire qué ambiente de paz se respira ya que se fue el hermano Marco Turriza. Yo decía que había aquí algún espíritu negativo, que bueno, va a ver cómo el Señor va a obrar más poderosamente ya que el hermano no está. Estamos orando por él. Pobrecito, tiene que viajar toda la noche para que se compadezcan también de nosotros, porque mañana nos toca a nosotros. Bueno, gracias otra vez, qué bendición estar aquí, hermanos, en esta iglesia. Y bueno, nada más quiero anunciarles que este año nosotros tenemos en nuestra iglesia las conferencias de fuegos de evangelismo, del 1 al 4 de agosto. Del 1 al 4 de agosto. Si usted nos puede visitar allí en nuestra iglesia, en Celaya, Guanajuato, en el centro del país, puede hacerlo. Está invitado, ya sabe, nada más anótelo ahí en su agenda para que no se le olvide y haga planes. El pastor Herbert ya me dijo que va a ir. Si él no va, yo no vengo el año próximo. A lo mejor nada más por eso ya no va a ir. Va a decir, si nos libramos de este pastor, pues mejor no vamos. Entonces, y yo sé que hay algunos hermanos que me han dicho que tienen interés de ir. Anímese. Mire, el mundo hace sus peregrinaciones para ir quién sabe a dónde, se van de fiesta, se van a X. ¿Por qué nosotros los cristianos no tenemos nuestras actividades? ¿Sí? ¿Cuánta gente sacrifica todo lo que tenga que hacer para ir a Roma a visitar al Papa, verdad? ¿O no? Yo he conocido allá en México gente que, mire, tienen ahí hasta la foto de cuando estuvieron allá en Roma. Qué bendición que usted puede ir a Celaya. No va a visitar al Papa, pero yo estoy seguro que Dios le va a hablar. Va a ser de bendición. Allí estar en compañía de miles de personas, porque en realidad asisten miles. Entonces yo le animo a que esté allí, ¿verdad? Va a escuchar predicación, tenemos diferentes actividades durante los 4 días, empezamos el día lunes y terminamos el día jueves en la noche. Así es que con toda confianza, hermano, haga planes. Si quiere más información, si quiere ver algunas fotos de ahí de nuestra iglesia, búsquelas en la página de internet de nuestra iglesia. Es IBF Celaya, Celaya con C e Y, nada más, .org. ibfcelaya.org. Si quiere más información, ahí está la información y en verdad será una bendición tener gente de Colombia. Yo creo que nunca hemos tenido un colombiano allá en nuestra iglesia, nunca. Yo no sé por qué, se ven buenas gentes. ¿Quién sabe? Ojalá que nos visiten. Hemos tenido gente de Perú, gente de Ecuador, gente hasta de Cuba. De Cuba hemos tenido, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. De Nicaragua hemos tenido visitantes de la República Dominicana, bueno, de muchos países nos han visitado. Así es que yo espero que usted sea el primer colombiano que esté allí. Nada más me dice, pastor, yo soy de Colombia y estoy aquí en las conferencias, para que no se me olvide, porque si no, no voy a saber que usted va de aquí, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí me saluda y de esa manera yo me doy cuenta de que efectivamente hay hermanos colombianos allí en las conferencias. ¿Sí? Mire, si en verdad, usted no puede ir a las conferencias, o sea, usted ahorra, usted se esfuerza y no puede ir, le voy a pedir, ore por nosotros, ore, eso sí lo puede hacer, ore, porque necesitamos su ayuda en oración. Mire, moviendo tanta gente de fuera,
Hace 4 años que tuvimos las conferencias, llegaron más de 2,000 personas de fuera, ¿sí? Fuera de ahí de la iglesia. Más la gente de la iglesia, cada culto habría más de 4,000 personas allí en las conferencias. Entonces tenemos ahí actividades para todo el mundo, para jóvenes, para señoritas, para maestros de escuela dominical, para pastores, para varones, para damas, en fin. Así es que yo le animo, va a ser de bendición. Nada más llegar y ver toda esa multitud nos anima, ¿verdad? Nos anima. Y yo sé que el pastor le estuvo enseñando ahí a los jóvenes acerca de cómo encontrar a su media naranja. Yo le aseguro que si van allá a las conferencias, van a encontrar. Hasta para eso sirven las conferencias. Sí, yo no sé cuántos matrimonios se han fraguado allí en las conferencias. Después de años me entero. Es más, hasta me han dicho, pastor, allí mi esposa concibió. Mire, yo le digo, pues póngale al hijo conferencia de Celaya, ¿verdad? Para que no se le olvide. Entonces, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Hay algunos hermanitos que no salen ni en rifa, a lo mejor allá salen. Digo, Dios hace milagros. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Números, capítulo número 14. La historia que leíamos anoche. Números, capítulo 14. Como no vinieron algunos de los que están aquí, les voy a predicar el mismo mensaje, porque no lo entendieron. A ver, ¿cuántos vinieron ayer? Levante la mano. Mire, hay algunos que no vinieron ayer. Entonces, por ustedes voy a predicar el mismo mensaje. Así es que para que no falten mañana. No, no es cierto. Ya se habían espantado, ¿verdad? Algunos pusieron la cara de terror. ¿Otra vez? No, no se espante. Pero sí quiero que leamos aquí juntos un versículo. Números capítulo 14. El versículo número 8, todos de pie, por favor, todos de pie, vamos a leer este versículo unidos. No se atrasen, no se adelanten, respeten los signos de puntuación. Yo espero que su teléfono celular ya esté apagado. Revíselo, por favor, que esté apagado. Sí, qué bendición que no hay niños aquí. Los niños pequeños ya están en sus clases, pero ese teléfono, ¿sí trajo su teléfono? A ver, ¿cuántos trajeron su teléfono? Levante la mano. ¿Ya lo revisó que está apagado? No he visto que nadie lo saque. Revíselo. De repente se le olvida y empieza a sonar, empieza a timbrar y se pone nervioso, y en vez de apagarlo, se empieza a escuchar ahí la cucaracha o yo no sé cuánta cosa. Sí, porque algunos hermanitos traen ese tipo de timbrado en su teléfono. Muy bien. ¿Sí ya lo apagaron? Bueno, muy bien. Números capítulo 14, versículo número 8. Empecemos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Otra vez yo lo voy a leer, usted nada más sígame con su vista. Dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias por todo lo que tú nos has permitido realizar hasta ahora. Gracias, Señor, por cada clase, cada enseñanza, cada predicación que se ha dado. Gracias, Señor, por la buena actitud de cada uno de mis hermanos al venir y escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, ahora que me limpies de cualquier pecado, me uses, me hagas un instrumento útil en tus manos. Graba cada una de las verdades que vamos a extraer de tu palabra en la mente, en el corazón, en la vida de mis hermanos.
Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Ya conocemos la historia. Ayer hablábamos de ella. Moisés envió a los espías a reconocer la tierra prometida. Decíamos ayer que 10 de esos espías trajeron malas noticias. Malas noticias. Dijeron, efectivamente, la tierra que reconocimos es tierra generosa, es tierra fructífera, es tierra que fluye leche y miel. Dice la Biblia que hasta habían traído parte de los frutos que habían visto y que se daban en la tierra prometida. Pero dijeron, no podemos, no podemos. En medio de ese desorden, Josué y Caleb, 2 de los espías que fueron enviados para reconocer la tierra, detienen a la multitud, les piden silencio. ¿Y qué es lo que dicen? Mire lo que dice desde el versículo número 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y luego añaden estos 2 hombres, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Qué impresionante lo que estos 2 hombres están diciendo aquí. Recuerden, hermanos, toda la gente está enojada, toda la gente está desanimada, toda la gente está triste pensando que van a morir. ¿Y qué es lo que dicen Josué y Caleb? Nada más nos debe de preocupar una sola cosa. Nuestra preocupación debe de ser una sola cosa: agradar a Dios. Agradar a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá a esta tierra. Él nos va a entregar esta tierra. Él nos va a dar a nuestros enemigos. Nuestra preocupación debe de ser agradar a Dios. Yo quiero utilizar esta idea para que la apliquemos a la iglesia hoy en día. Quiero hablarle acerca de la iglesia que agrada a Dios. Una iglesia que agrada a Dios. De la misma manera que Josué y Caleb dijeron aquí, nuestra preocupación debe de ser agradar a Dios. Si Jehová se agrada de nosotros, todo está resuelto. Yo quiero decirle, hermano, que es exactamente igual. Una iglesia que su preocupación es agradar a Dios no va a tener límite en cuanto a lo que Dios puede hacer con esa iglesia. No va a haber ningún límite. No va a haber límite económico, no va a haber límite de espacio, no va a haber límite de recursos, no va a haber límite de obreros. Nuestra preocupación debe de ser agradar a Dios. Y le pregunto en esta noche, ¿a quién está agradando usted? ¿Sabía que todos estamos tratando de agradar a alguien? Piénselo. La razón de por qué usted se levanta en la mañana y hace lo que hace es porque quiere agradar a alguien. ¿Quién es ese alguien? La forma en que usted habla, la forma en que usted viste, los lugares que frecuenta. Todo lo que usted hace es porque quiere agradar a alguien. Le pregunto, ¿ese alguien es Dios? ¿Verdad que en el último que pensamos es en Dios? Queremos agradar a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Queremos agradarnos a nosotros mismos. ¿Y Dios? Ni nos importa. Ay, es que es bien difícil. Exactamente eso era lo que decía el pueblo de Israel.
No se puede entrar a la tierra prometida. Y por eso los cristianos y las iglesias son iglesias estancadas, iglesias mediocres, iglesias muriéndose. Estamos hablando de avivamiento. Si de veras queremos avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, nuestra preocupación debe de ser agradar a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esta tierra, Él nos va a meter allí, Él nos va a dar a nuestros enemigos. Pero pregunto otra vez, ¿a quién está agradando usted? ¿Cuáles son las características de una iglesia que agrada a Dios? Vamos a verlas esta noche. Vaya ahí en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 20. Aquí en el libro de Hechos tenemos la historia de la primera iglesia. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de las primeras iglesias que existieron. Pero yo quiero que veamos algunas características de estas primeras iglesias, porque les recuerdo lo que decía anoche también: la iglesia no es el edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia son personas. Usted es parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Entonces todo depende de cómo nosotros andemos. Será si nosotros tengamos la bendición de Dios o no. ¿Qué fue lo que hizo esta primera iglesia? Ahí en Hechos capítulo número 20 dice el versículo número 18. Bueno, desde el 17 voy a leer. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando de que Pablo hizo llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Versículo número 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y mire lo que dice Pablo: sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Hermanos líderes, hermanos encargados de la iglesia en Éfeso, ustedes me conocieron, ustedes saben cuál fue mi comportamiento cuando llegué entre ustedes, ustedes se dieron cuenta cómo viví cada día que estuve entre ustedes. Pablo fue el que empezó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y él menciona dentro de todo esto que está narrándoles a estos líderes, él les dice esta característica que quiero que notemos otra vez. Versículo número 19. Sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sabe cuál es la primera característica que yo veo en esta primera iglesia? La iglesia que empezó en Jerusalén, la iglesia que se extendió a Antioquía, la iglesia que estableció el apóstol Pablo en todas partes a donde él llegaba. La primera característica es humildad. Humildad. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos los seres humanos? Orgullo. Orgullo. ¿Cómo somos orgullosos? Por eso es que somos presumidos. Por eso es que somos jactanciosos. Por eso es que somos vanidosos. Por eso es que somos envidiosos. Por eso es que somos chismosos. Por eso es que somos ladrones. Por eso es que somos deshonestos. Piénselo.
La razón de por qué vivimos en el pecado, cualquier tipo de pecado que usted pueda mencionar, es orgullo. Orgullo, la altivez, la soberbia, la altanería, la autosuficiencia domina a los seres humanos. Y qué tremendo sería que cada persona, después de que viene a la iglesia y acepta a Cristo como su Salvador, dejara de una vez por siempre el orgullo allá afuera. Pero eso no sucede. Aún en la iglesia hay gente orgullosa, hay gente soberbia, hay gente jactanciosa. Ese es el gran problema que tenemos. La razón de por qué hay cristianos viviendo en pecado es su cochino, su malvado, perverso orgullo. Por eso es que Pablo se encarga de decirle a estos cristianos: ustedes se dieron cuenta cómo me comporté delante de ustedes. Ustedes se dieron cuenta cuál fue mi actitud, mi comportamiento entre ustedes. Ustedes saben que me conduje en una forma humilde. ¿Cómo se confunde en nuestros países latinos la humildad con la pereza? Hay gente que anda con ropa rota, hay gente que anda con ropa sucia, zapatos rotos, y que viven en un verdadero chiquero, decimos en México, una porqueriza. Y dicen: es que soy muy humilde. No, eres un cochino, eres un flojo, eres un puerco, eres un marrano. La humildad nada tiene que ver con la mugre, con la suciedad. Nada tiene que ver. He conocido hermanos en mi iglesia pobres, económicamente hablando, limpios, bien arregladitos, no despeinados y piojosos y mugrosos y apestosos. A propósito, sea limpio, hermano. Si usted es cristiano, dé un buen testimonio. Ay, es que soy muy pobre. Pero para ser limpio no se necesita mucho dinero, ¿o sí? Claro que no. Si nada más tiene un cambio de ropa, lávelo, quíteselo, lávelo. No tiene por qué ser mugroso y no tiene por qué ser apestoso y menos piojoso. Y si es que es apestoso, por favor, no venga a la iglesia. Primero báñese. Imagínese el que se sienta a su lado, ahí lo está atormentando. Qué bendición, por eso fueron los tapabocas, ¿verdad? Porque por lo menos ahí uno se privaba de estar oliendo las pestilencias que tenía uno al lado. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Vamos a ver la definición bíblica de lo que es ser humilde. Porque repito, hay personas traumadas, personas acomplejadas que dicen: es que soy muy humilde. No, usted es orgulloso. Es que a mí me da vergüenza hablar con otras personas. No, ese no es el problema, es su orgullo. No quiere quedar en ridículo, no quiere que se rían de usted, no quiere que se burlen de usted, por eso no quiere hablarle a otras personas de Cristo. Orgullo, es orgullo. Sí, lo disfrazamos. Ay, no, es que yo soy muy humilde. No. No confunda Chana con Juana, ni menos con su hermana. Mire lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí tenemos la definición bíblica de lo que es humildad. Y hermano, la humildad no nos va a caer del cielo. Ay, es que yo le pido a Dios que me haga humilde, que me haga humilde, que me haga humilde. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Va a venir y lo va a doblegar. Sí, Él lo hace cuando ve que nuestro orgullo
nos está llevando a la destrucción, a la rebeldía, a la desobediencia. Pero la verdad es que Dios nos puede humillar, pero si nosotros no queremos humillarnos, apenas si pasa el problemita y otra vez nuestro orgullo toma control. Otra vez. Por eso quiero que vea lo que es humildad, bíblicamente hablando. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir. Y la palabra sentir ahí no está hablando de un sentimiento, de una emoción, no, está hablando de un pensamiento, una idea. ¿Cuál pensamiento debe de haber en nosotros? Dice aquí, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mire lo que dice el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piense un momentito, hermanos, en lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que Dios, el Dios todopoderoso, el creador del universo, el creador de usted, de mí, el sustentador de todas las cosas que existen en este planeta y en el universo, dice que Él, a pesar de ser el creador, no se abrazó a eso. Dice que se despojó. Se despojó. Él siendo el creador, Él siendo el todopoderoso, Él siendo el soberano, se despojó. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que vino y habitó en el cuerpo de un hombre, de un ser humano. Él vivió como nosotros. Él fue de carne y hueso. Él se cansaba, Él necesitaba dormir, Él necesitaba agua. Era un ser humano. Dios se metió en el cuerpo de un hombre, de un ser humano, y se limitó a las limitaciones de un ser humano. Y estando en el cuerpo de un hombre, dice la Biblia que todavía se humilló más. Todavía. No nada más fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Dice que estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, hasta el punto de morir como un criminal, como un delincuente, para salvarnos. Es como si de repente usted viera ahí un montón de cucarachas y viera que están atrapadas. El agua está invadiendo aquí esta propiedad y usted dice: yo quiero salvar a las cucarachas, pero ¿cómo las salvo? Tengo que hacerme cucaracha. Y se hace cucaracha. Y ese ejemplo es muy burdo para tratar de entender lo que Dios hizo. Él se humilló, Él se despojó de sí mismo y dijo: me tengo que hacer un hombre. Y luego se humilló hasta el punto de morir en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Y yo le digo esta noche, hermano, si nuestro Dios, el Dios todopoderoso, nuestro Salvador, pudo humillarse, ¿por qué usted no se puede humillar? ¿Por qué usted no puede ser humilde? Por su cochino orgullo, por esa altivez que se carga, por esos pensamientos tan mundanos, tan carnales que tiene, por esas ideas que Satanás le ha metido en el corazón, en su mente, esos pensamientos: no, tú tienes derechos, no, tú vales mucho, no, tú tienes dignidad. Hermano, usted y yo no somos más que unos miserables pecadores. A propósito, ¿sabe cómo usted puede medir si es humilde o no?
¿Quiere medir su humildad? Aquí está. Mire otra vez el versículo 8. Estamos en Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiere medir su humildad? Nada más pregúntese, ¿qué tan obediente soy a la palabra de Dios? ¿Qué tan obediente soy a este bendito libro? ¿Qué tan obediente es usted? ¿Obedece la Biblia? La razón de por qué somos tan rebeldes a este libro, hermanos, es porque somos orgullosos. El primer pecado que existió en el universo fue el orgullo. Dice la Biblia que Satanás, Lucero, quiso poner su trono al mismo nivel del trono de Dios. Se llenó de orgullo y Dios tuvo que desecharlo de su presencia. Satanás no quería obedecer y no quiere obedecer la palabra de Dios. A él no le importa la palabra de Dios, porque hay cristianos que no les interesa la palabra de Dios. Ay, pues sí es cierto que la Biblia dice eso, pero yo pienso de otra manera. Usted me está diciendo que sus pensamientos son más importantes y más valiosos que lo que Dios dice. Eso es lo que dicen algunos cristianos. Sí, yo ya sé lo que la Biblia dice, pero no es más que orgullo. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si nos estamos identificando con Satanás? ¿Cómo podemos tener la bendición de Dios si lo que menos nos importa es agradar a Dios? Si usted va a agradar a Dios, si va a tener una iglesia que agrade a Dios, una iglesia que Dios bendiga, una iglesia que Dios avive, lo primero que necesitamos hacer es humillarnos delante del Señor. Dice la Biblia que a Dios le agrada la gente humilde, pero Dios pelea con la gente orgullosa. ¿Es usted humilde? Ya le dije, usted puede saber si es humilde o es orgulloso. ¿Es obediente? Ese es el cimiento de una vida que agrada a Dios. Esa es la base. ¿Quiere agradar a Dios? Empiece por humillarse. Empiece por decirle, Señor, tú tienes razón. Yo he sido un rebelde, un desobediente. Perdóname. Voy a corregir mi forma de pensar. La primera característica de una iglesia que agrada a Dios es la humildad. La segunda característica de una iglesia que agrada a Dios. Vaya a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Mire lo que dice la Biblia aquí. Hechos capítulo 5, versículo número 42. ¿Ya lo tiene? Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. ¿Y qué más? ¿A quién? Todos los días, dice la Biblia, en el templo. Cuando está hablando del templo, no está hablando del lugar donde se reunía la iglesia. En esos días no tenían templos, se reunían en las casas. Léalo ahí en el libro de los Hechos. ¿De cuál templo está hablando? Del templo de Jerusalén, el lugar céntrico para todos los judíos. Todo judío que llegaba a la ciudad de Jerusalén era ahí en el centro, así como hoy en día en nuestras ciudades hay una plaza central y normalmente ahí está el mercado, normalmente ahí están los negocios, normalmente están ahí las oficinas de gobierno y hay que llegar al centro. Así era, por eso dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas, o sea, todos los días estaban predicando a Jesucristo, estaban ganando almas. Eso era lo que hacía la iglesia y por eso vemos, hermanos, que esa iglesia creció enormemente porque estaban predicando el evangelio.
Queremos una iglesia que agrada a Dios. No solamente necesitamos ser humildes, necesitamos ser ganadores de almas. Necesitamos predicar el evangelio. Pero yo le aseguro que más de la mitad del grupo que está aquí no gana almas. Es más, le aseguro que más de la mitad del grupo que está aquí no sabe ni cómo ganar un alma. Ay, pastor, es que soy bien burro y no se me pega nada. Qué casualidad. Qué casualidad. Si alguien dice que le va a regalar $10,000, pero que tiene que estar dentro de un año en X dirección a tal hora, yo le garantizo que no se le olvida eso. Y usted lo anota. No, me van a regalar $10,000. ¿Quién desprecia $10,000? ¿Verdad que no se le olvida? Si a mí me dijeran, yo le garantizo que no se me olvida. Lo anoto aquí y en mi agenda y en mi Biblia y en todos lugares. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Uno recuerda lo que es importante para uno. Pero si algo no es importante, no le ponemos atención. Y ese es el problema con la mayoría de los cristianos. Es que no sé ganar almas. Aprenda. Me gusta esa frase célebre del pastor Elmer Fernández. Él dice, no es pecado nacer burro. Todos nacemos burros, pero es pecado quedarse burro. Y si es cierto, es pecado quedarse burro. Por eso venimos a la iglesia. Queremos aprender de la palabra de Dios. Queremos aprender cómo se hace la obra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nacimos sabiendo. Tuvimos que aprender. Y es exactamente lo que tenemos que hacer con este asunto de ganar almas. ¡Qué vergüenza! Yo les contaba hace un momentito a los pastores de una hermana. Ella vivía en Acapulco, Guerrero. Hizo el viaje hasta Celaya. En aquel entonces, cuando ella hizo el viaje, por lo menos se tardó 10 horas. 10 horas en un autobús. Primero tuvo que llegar a la Ciudad de México y ahí cambiar de autobús, tomar otro autobús para llegar a Celaya. Yo no sé cuánto se gastó la hermana, pero se gastó un buen dinerito. La razón de por qué llegó a Celaya es porque tenía a un sobrino que lo habían herido de muerte. Estaba en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ella vino porque ella, siendo cristiana, sabía que debería de hablarle de Cristo a su sobrino, pero ella no sabía cómo. Ella me llamó: pastor, ¿puede venir al hospital? Tengo un sobrino ahí que está en cuidado intensivo. Por favor, quiero que le hable de Cristo. Yo le dije, sí, cómo no, permítame unos minutos. Tomé el carro y fui. Efectivamente, ahí estaba en la puerta la hermana. Me dijo: pastor, usted no me conoce, yo no le conozco a usted, pero gracias por venir. Ya me dio las instrucciones, subí. En el tercer piso estaba internado su sobrino. Hablé con el sobrino, aceptó a Cristo. Eso fue el día lunes. El día viernes el sobrino murió. Hablé con la hermana y le dije: ¿cómo estuvo usted dispuesta a hacer el viaje desde Acapulco hasta Celaya? Gastar el dinero que gastó y no sabe cómo hablarle de Cristo a su sobrino. Le pregunté: ¿cuánto tiempo tiene de asistir a la iglesia? Ella me dijo que era miembro de la primera iglesia bautista de Acapulco. ¿Cuánto tiempo tiene de asistir a la iglesia? 6 años, me dijo. ¿Y no sabe hablar de Cristo? ¿No sabe presentar el evangelio? Le dije: hermana, si no me hubiera encontrado a mí, ¿qué hubiera pasado con su sobrino?
Ella me dijo: pastor, antes de hablarle a usted, le hablé a 15 pastores en la ciudad y todos se negaron. Me dijeron que estaban muy ocupados, que tenían mucho trabajo, que tenían otras cosas que hacer. Me dijo: pastor, en mi iglesia no nos enseñan a hablarle, cómo hablarle a la gente de Cristo. Yo le dije: quédese aquí en nuestra iglesia un tiempecito. Le dije: un mes, quédese un mes y va a aprender a ganar almas. Se quedó la hermana. Dijo: sí, pastor, me voy a quedar. Yo quiero que mis familiares, los papás del sobrino, vayan a la iglesia, conozcan de Cristo, sus hijos también y otros familiares que tengo aquí. Me voy a quedar. Quédese. Efectivamente se quedó la hermana. Trajo a toda la familia a la iglesia y aprendió a ganar almas. Le dije: hermana, vaya y enséñeles en su iglesia esto. Sí, pastor, les voy a enseñar. Pero ese no es el problema en esta iglesia. En esta iglesia me dice el pastor que todos los días salen a ganar almas. ¿Por qué no sale usted? ¿Por qué? ¿Por qué no aprende? Ay, pastor, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Mire qué sinvergüenzas somos. Si el pastor le dijera: le voy a pagar $100 al que venga a ganar almas, ¿vendría usted? Ah, no, sí, ¿cómo no? ¿Por $100? Y porque el Señor lo ordena y porque el Señor dio su vida por usted, ¿eso no vale? Así de ingratos somos y así de materialistas somos. Ay, pastor, es que si no trabajo me voy a morir. Muérase. Muérase. ¿Usted cree que Dios lo va a desamparar? Yo tengo más de 40 años viviendo, sirviendo al Señor en el ministerio y no me he muerto. Mire el pastor Nick, se ve que el ministerio lo ha tratado muy bien. Yo cuando lo conocí a él estaba mucho más delgado. Y ahora mire, ya no cabe por la puerta. No, no es cierto, pero ¿quién se atreve a decir que Dios no suple nuestras necesidades? ¿Quién? ¿En qué clase de Dios cree usted? ¿Cree en el Dios todopoderoso de la Biblia? ¿Cree lo que Dios dice ahí? Mía es la plata, mío es el oro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Él no podrá suplirle sus necesidades. ¿Sabe por qué no ganamos almas? Porque no somos humildes. Ahí es donde empieza el problema. Somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, somos autosuficientes, somos egoístas. En esta noche debería de decirle al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Yo no solamente soy orgulloso, por eso no estoy ganando almas. Esta iglesia era una iglesia ganadora de almas, una iglesia que no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la Biblia que habían llenado la ciudad de Jerusalén con el evangelio. No había una persona en Jerusalén que no hubiera escuchado de Cristo. ¿Cuándo podremos decir eso de Bogotá? Ay, pastor, es que aquí vive mucha gente. Pero si cada uno de los que estamos aquí nos ponemos a hablarle a la gente de Cristo, aunque nos vamos a tardar un tiempecito, lo vamos a hacer. Yo compartía con los pastores también. Asistí a una conferencia como esta y Dios puso una carga en mi corazón. Yo hice un trato con el Señor.
Yo recuerdo ahí me doblé de rodillas y le dije: Señor, si tú me prestas la vida, si tú me das el tiempo, yo te prometo que toda la ciudad de Celaya va a escuchar el Evangelio. Yo me comprometo. Yo no sé si alguien más lo haga, pero yo me comprometo a hacerlo, aunque me tarde toda la vida. Pero yo te prometo que voy a ir casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, barrio por barrio, hasta que pueda decir con toda honestidad que hemos visitado toda la ciudad de Celaya. Tenía un mapa en mi oficina de la ciudad de Celaya, y cada calle que íbamos visitando, mi compañero y yo, ahí la marcábamos, la marcábamos, la marcábamos, la marcábamos, y vimos cómo ese mapa se empezó a llenar de color. Pasaron algunos años, no recuerdo el tiempo, pero al fin pudimos ver toda la ciudad que visitamos casa por casa. No me estoy jactando, ni me estoy vanagloriando, ni estoy presumiendo de nada, porque yo no soy el mejor ejemplo de un buen ganador de almas, pero Dios sabe que hablamos en serio. Les decía también a los pastores, desde hace 38 años que yo soy pastor de la iglesia, no ha habido un domingo, que no tengamos personas nuevas en nuestra iglesia y personas que se bauticen. No ha habido un solo domingo en esos 38 años que no hayamos visto personas bautizadas. ¿Sabe por qué? Porque alguien tiene que estar ganando almas. Alguien tiene que estar predicando el Evangelio. ¿No nos mandó a hacer eso el Señor? ¿Para qué estamos? Algunos creen que están para trabajar, comer y dormir. Esa es su vida. Trabajar, comer y dormir. ¿Para qué trabajas? Pues para comer. ¿Para qué comes? Pues para dormir. ¿Nada más para eso? Dígale al Señor que ya se lo lleve. Digo, la gente inconversa vive así, pero usted como cristiano. Estamos hablando de una iglesia que agrada a Dios. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia humilde, es una iglesia ganadora de almas. Ganar almas no es una opción, es una necesidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos plantea. No es cuestión de gustos, no es cuestión de modas. Lea la Biblia. Por eso he insistido en estos días, hermano, métase en la Biblia, empápese de la palabra de Dios, para que de esa manera comprenda. Mire la siguiente característica de una iglesia que agrada a Dios. Vuelva ya a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo número 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y mire esta última parte del versículo número 5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Puede imaginarse esta historia? Todo mundo está trayendo ofrendas a la iglesia.
Todo mundo. Si usted lee los versículos anteriores, en el capítulo número 4, los últimos versículos, se va a dar cuenta, toda la gente estaba trayendo dinero a la iglesia. No porque lo estuvieran pidiendo, simple y sencillamente porque en el corazón de ellos brotó el deseo de dar a la obra de Dios. Y llevaban, dice la Biblia. No había ningún necesitado en esa primera iglesia. Y Ananías y Zafira dijeron: ¿cómo nos vamos a quedar nosotros sin dar? Todo mundo está dando, vamos a dar. Y ellos lo propusieron en su corazón. No se lo dijeron a nadie, pero en su corazón lo decidieron, en su mente. Ahí tenemos una herencia. Vamos a vender ese terreno y vamos a llevar ese dinero a la iglesia. Y qué interesante, porque se vendió rápidamente el terreno y le dieron a Ananías más de lo que él se imaginaba que le iban a dar. Y dijo: mira cuánto dinero, lo llevamos a la iglesia. Y yo no sé de quién fue la idea, si de Ananías o de Zafira, pero los dos se pusieron de acuerdo. No lleves tanto. Ese Pedro, mira, yo he sabido que de repente se compra cosas y es con nuestro dinero. No lo lleves. Nada más lleva una parte, que al cabo nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. ¿En qué clase de Dios cree usted? Y llevaron esa parte. Y Dios ya le había dicho a Pedro. Pedro era el pastor de la iglesia. Pedro, mira, va a venir ese sinvergüenza, ladrón, mentiroso, llamado Ananías, y va a traer una parte de la propiedad que él vendió. Dile que eso no lo acepto. Y precisamente porque él está tratando de engañarme a mí, no a ti, a mí le voy a quitar la vida. Y dice la Biblia que apenas el Señor le había dicho eso a Pedro, y entra Ananías. Pedro, mira, aquí tengo el sobre. Esta es la ofrenda que le prometí al Señor. Cuidado con lo que le promete al Señor. Cuidado. Pero no se lo he dicho a nadie, no importa. Dios lo sabe. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la Biblia. Le entrega la cantidad. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué estás tratando de engañar a Dios? Esto no es lo que tú le prometiste. Dios me ha dicho que tú eres un ladrón. Y Dios me ha dicho que aquí mismo vas a caer muerto. Y ahí murió Ananías. Y a mí me han hecho la pregunta: pastor, ¿por qué Dios no sigue haciendo lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque nos quedaríamos sin iglesia. Pero aquí está lo que Dios piensa de los cristianos que son deshonestos, ladrones, mentirosos. No es al pastor al que le estamos robando. Y hermano, entienda otra cosa importante: lo que usted da al Señor es del Señor. ¿Cómo me molesta escuchar hermanitos que dicen: quiero que me entreguen cuentas de mi dinero? ¿Qué están haciendo con mi dinero? Si es su dinero, lléveselo. No lo necesitamos. Dios no necesita su dinero. Cuando usted lo da, es dinero del Señor. Y Él se encarga de cuidar su dinero mejor que de lo que cualquier ser humano pudiera cuidarlo. Y aquí está la prueba. Si una persona es deshonesta con el dinero
que se da para el Señor, Dios se encarga de arreglar cuentas con esa persona. Yo lo he visto. Yo lo he visto. He conocido a tesoreros de iglesias que están metiendo la mano exactamente igual que Judas Iscariote, robando dinero de la iglesia. Y Dios se ha encargado de ellos. No se preocupe del dinero del Señor. Él lo sabe cuidar muy bien. Pero quiero que notemos, hermanos, que dice la Biblia que vino temor a toda la iglesia. Pregunto, ¿usted cree que de ahí en adelante alguien más robó de las ofrendas en la iglesia? No. Yo me imagino que todo el mundo andaba derechito. Tengo que contar hasta los centavitos. No. Yo no le voy a robar a Dios. Porque no nada más murió Ananías, también Zafira. ¿Sabe cuál es la tercera característica de una iglesia que agrada a Dios? Una iglesia que tiene convicciones. Convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es la decisión que toma un cristiano acerca de cualquier asunto después de estudiarlo en la Biblia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos convicciones. Buenas o malas, pero las tenemos. ¿Sí? ¿Qué piensa usted acerca del alcohol? ¿Qué piensa usted acerca de la ropa? ¿Qué piensa usted acerca del cigarro? ¿Qué piensa usted acerca del cine? ¿Qué piensa usted acerca de los juegos de lotería? Ay, pastor, pues yo no le veo nada de malo. Si no le ve nada de malo es porque no conoce este libro. Sus convicciones deben de estar basadas en este libro. Estudie la Biblia. Por eso es que tenemos un cristianismo tan aguado hoy en día. Porque su cristianismo no está basado en la palabra de Dios, está basado en la opinión de pseudo predicadores, pseudo siervos de Dios. Usted no puede vivir por las convicciones de su pastor. Ahora, no estoy diciendo que no debe de aprender de él, claro que sí. Pero su pastor no va a andarle cuidando las 24 horas para ver qué es lo que hace. ¿Con quién habla? ¿Cómo habla? ¿Dónde frecuenta X lugar? No. Tenemos nosotros que formarnos nuestras propias convicciones. Mire, mi papá fue muy estricto. Él tenía convicciones firmes basadas en la palabra de Dios. Pero yo tuve que entender que no podía vivir por las convicciones de mi papá. Un día salí de la casa. Yo podía hacer lo que quisiera. Si quería ir a embriagarme, podía ir y emborracharme. ¿Quién me impedía que no lo hiciera? Ya no vivía bajo el mismo techo de la casa de mi papá. Yo tuve que formarme en mis convicciones. Dice la Biblia que la persona que no tiene convicciones es como esta hoja. Esta hoja no tiene nada de firmeza. Cualquier viento la mueve. Y es exactamente lo mismo con un montón de cristianos. Como no tienen convicciones, no tienen esa columna vertebral que los sostiene. Vienen los carismáticos y se va con los carismáticos. Vienen los testigos de Jehová y se van con los testigos de Jehová. Vienen los mormones y se van con los mormones. Vienen hasta los musulmanes y al ratito ya son musulmanes. Fórmese sus convicciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de cada asunto? ¿Qué dice Dios? La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Dice la Biblia que el hombre que no tiene convicciones es como la ola del mar. Nunca está quieta, siempre está en movimiento y está arrojando basura, suciedad, lodo, inmundicia. Y esa es la vida de un montón de cristianos. Por eso hay cristianos que les da lo mismo venir a la iglesia que no venir, leer la Biblia que no leerla, orar que no orar, ganar almas que no ganar almas. ¿Tiene convicciones? Esa es la razón de por qué padres de familia cristianos crían más bien hijos carnales, mundanos, rebeldes a la palabra de Dios. Porque el hijo ve, bueno, mi papá de repente se toma su cervecita, se toma su copita, se fuma su cigarrito, pues yo creo que no es tan malo. Oh, mi papá me lleva con mi familia el fin de año para recibir el año nuevo y ahí se escucha todo tipo de música. Ahí hasta se baila. Y yo veo que mi papá y mi mamá están ahí presentes. ¿Qué convicciones le va a enseñar a sus hijos? ¿Con qué autoridad moral y espiritual le va a decir a su hijo, mi hijo, eso es pecado, no vayas, no tomes, no fumes? No tiene autoridad moral. No tiene autoridad espiritual. ¿Tiene convicciones, hermano? Mire, por eso vemos a hermanas en la iglesia. Mientras vienen a la iglesia se visten correctamente. Dejan de venir a la iglesia y otra vez sale esa ropa obscena, esa ropa que desagrada a Dios. ¿Tiene convicciones? Fórmese convicciones, hermano. No le estoy diciendo viva de acuerdo a mis convicciones. No. Fórmese sus convicciones basadas en la palabra de Dios. Cuando alguien le pregunte, oye, ¿por qué no debo de hacer esto? Usted puede abrir la palabra de Dios y pueda decirle, mira lo que dice aquí, y mira lo que dice aquí, y mira lo que dice aquí. Por eso yo creo que no es correcto que tú lo hagas si eres cristiano. Por eso yo no lo hago, porque soy cristiano. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Queremos una iglesia que agrade a Dios? Necesitamos una iglesia humilde, necesitamos una iglesia ganadora de almas, necesitamos una iglesia de convicciones. Desgraciadamente el mundo se está metiendo a la iglesia y está matando la vitalidad de la iglesia, está destruyendo la fortaleza de la iglesia, y lo mismo ocurre en las familias y lo mismo ocurre en los cristianos. Por eso es que hay un montón de iglesias que han perdido su fuerza. Tienes nombre de que vives, le dijo el Señor a la iglesia de Sardis, pero en realidad estás muerta. ¿Qué clase de iglesia es usted? ¿Qué clase de cristiano es usted? A propósito, no podemos agradar a Dios y al mundo. No se puede. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Nada más podemos servir a uno. ¿A quién está agradando usted? ¿A quién? ¿A quién está agradando esta iglesia? Ay, es que yo le pido a Dios que me ayude, que me bendiga, que me escuche, pero Dios no me oye. No, no le va a escuchar. Mientras usted sea un cristiano rebelde, orgulloso, desobediente, Dios no le va a escuchar. ¿Por qué no empezamos esta noche diciéndole al Señor, Señor, perdóname, perdóname, perdóname? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Perdónanos porque tantas veces nos agradamos a nosotros mismos.
agradamos a este mundo tan rebelde a tu palabra, tan contrario a lo que tú nos dices, y simple y sencillamente no nos interesa lo que tú digas. Bendice esta invitación, toca cada corazón. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor: Señor, perdóname, yo he sido orgulloso, yo he sido desobediente, yo he sido inestable, he hecho compromisos contigo que los he roto, perdóname. Alguien más vendrá. Dios le habló. Escuchamos dos enseñanzas esta noche. Dios no le habló. ¿Sabe por qué no respondemos? Orgullo. No, es que yo no necesito pasar ahí. Sí, así dicen los orgullosos. Qué vergüenza pasar al frente. ¿Vergüenza para quién? Dios sabe que usted es pecador. Dios sabe que usted le ha fallado. Delante de Él debería de darle vergüenza. Ay, es que no me gusta que se rían de mí. ¿Usted cree que a Cristo le dio risa, le dio gusto de que lo maltrataran, lo desnudaran, lo azotaran, lo clavaran en esa cruz? ¿Usted cree que Él no sufrió? Venga y dígale al Señor: Señor, he sido orgulloso. Por lo mismo soy desobediente. No me he formado convicciones. Tú me has hablado muchas veces y yo no he hecho caso. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí, levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Levántela bien alto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Aquí hay algunas manos. Si algunos ganadores de almas me ayudan, por favor, manténganla en alto. Manténganla en alto, por favor. ¿Alguien más? No le dé vergüenza. Queremos ayudarle. Créamelo, esto no es un juego. Ahí hay otras manos, hermanos ganadores de almas. ¿Alguien más? No baje su mano, por favor, hasta que alguien se acerque allí. Mantenga la mano en alto. Hermanos ganadores de almas, si me ayudan, por favor. Ahí hay unas manos, ahí hay otra mano. Yo no le conozco. Yo no sé si usted es salvo o no es salvo. Si usted tiene la seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios o no, yo no sé. Eso es algo muy individual. Pero si usted no tiene esa seguridad, déjeme orar por usted. Levante su mano. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de servirte. Hacer algo como muestra de gratitud hacia lo que tú hiciste por nosotros. Perdónanos en esta noche, Señor, porque en verdad estamos tratando de quedar bien con todo mundo, menos contigo. ¡Qué necedad! Perdónanos. Escucha la oración de mis hermanos.
Salva a aquellas personas que están sin Cristo. Señor, que puedan entender el mensaje de salvación claramente. Sigue bendiciendo el resto de este culto. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden regresar a su lugar, hermanos, si han terminado de orar. Gracias.